soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, amados hermanos, para que Dios nos dé ese entendimiento, ¿verdad? Y poner primeramente este servicio en sus manos. Amén. Padre eterno, bendito Dios, todopoderoso, Señor, en esta hora, Señor. Amén, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con una serie de enseñanzas, ¿verdad?, que está dando el grupo de discipulado. Estas enseñanzas se llaman las batallas diarias de un cristiano. Amén. ¿Cuál es el objetivo de estas enseñanzas, amado hermano? Es que ustedes logren un aprendizaje. Esto no es una prédica, esto es una enseñanza. Para lograr ese aprendizaje, para lograr que ustedes puedan identificar esas batallas que tienen día con día, ¿verdad? Y que finalmente puedan, al momento de identificarlas, poder hacer una estrategia, ¿verdad?, para poder ganar esas batallas, porque si no tenemos una estrategia, lamentablemente, pues va a venir el enemigo y nos va a derrotar, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar con estas enseñanzas. Hoy vamos a ver 4 puntos importantes, ya los estamos viendo en la pantalla, ¿verdad? Y vamos a iniciar con el primero, que es la guerra y el miedo. Amén. Entonces, hermano David, ¿puede ir buscando Mateo 6:34, por favor? Hermanita Cristel, ¿puede ir buscando Isaías 26:3, por favor? Y hermana Claudia, le da lectura a la diapositiva, por favor. Dice: la guerra no siempre es un conflicto bélico físico, sino un estado de crisis constante, sentimental, económico o de conciencia. Como cristianos podemos caer en el error de centrarnos en el futuro catastrófico y olvidamos nuestro deber en el presente. Pensar en las cosas que aún no suceden nos puede traer angustia, desconcierto y desesperación. Mateo 6:34. En las guerras hay una gran oportunidad para el enemigo de atacar la fe, pero si el cristiano cree que la crisis es el único momento para buscar a Dios, su fe se vuelve oportunista y no genuina e impide la formación de virtudes. En lugar de afligirse sobre el destino, el cristiano debe enfocarse en sus deberes cotidianos, amar al prójimo, orar y leer la Biblia. Isaías 26:3. Amén, ¿verdad? Bueno, nos habla de un futuro catastrófico. ¿Por qué? Porque a veces como seres humanos, ¿qué hacemos? Nos pasa algo y ya estamos pensando, ¿verdad? Y si pasa esto, y si pasa el otro, y si digo esto, y si digo aquello, y si sale mal, y entonces empiezo a tener esa guerra, ¿verdad? Me empieza a venir, ¿verdad? Esa angustia, ¿verdad? Finalmente que nos provoca. Veíamos, por ejemplo, en el rey Saúl, ¿verdad? ¿Qué le pasaba al rey Saúl? Que cuando a David, ¿verdad?, le empezaban a hacer cánticos, a David, ¿verdad?, le empezaban a reconocer como un gran guerrero, ¿qué pasaba? El rey Saúl empezó, ¿verdad?, a hacerse esos pensamientos, a lo mejor, ¿verdad?, esos escenarios, ¿verdad?, donde David le quitaba, ¿qué?, el trono, cuando sabemos que David no tenía esos planes. Él era fiel, ¿verdad?, a Saúl, pero lamentablemente, pues, a Saúl, que lo estaba atormentando, amado hermano, un espíritu, ¿verdad? Y ese espíritu finalmente era, ¿verdad?, el que le ocasionaba ese pesar, digamos, en su corazón. Hermano, ¿nos ayuda con la cita? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia inquietud. Le basta a cada día su propio mal. Amén, ¿verdad? Entonces ahí rompemos con la palabra de Dios este ataque, esta batalla del enemigo, porque dice que no nos afanemos, ¿verdad?, por el día de mañana. A ver, hermanita Cristel, ¿nos ayuda también con la cita, por favor? La palabra. Ok,
Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén, ¿verdad? Entonces ahí dice que ¿quién nos guarda en completa paz? El Señor, ¿verdad? Entonces, la paz no viene de la ausencia de la guerra, amado hermano. La paz no viene de la ausencia de las batallas del enemigo. La paz siempre va a venir de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a darle al siguiente diapositiva. Y a ver, hermanita Isabel, me ayuda a buscar Romanos 5 del 3 al 4. Y hermanita Patti le da lectura a la diapositiva, por favor. El enemigo usa el miedo para que la persona deje de participar, la caridad, y se enfoque solo en su supervivencia o en el odio hacia sus conocidos. El cristiano debe cultivar la sobriedad espiritual y la felicidad diaria. Mantener la mirada en lo eterno. No ignora la realidad, sino vería a través del lente de la sabiduría de Dios. Es importante entender que el miedo y la guerra pueden ser megáfono de Dios para nuestro despertar espiritual. Perdón, hermana, es que no alcanza a ver. Gracias. Bueno, ¿verdad? Decía, ¿verdad? Que el enemigo usa el miedo para que la persona deje de practicar la claridad, ¿verdad? Y nos habla de una palabra muy importante que es la sobriedad. La sobriedad la van a encontrar ahí en 2 de Timoteo. Es una sobriedad espiritual. Si tú tienes donde anotar, anota, ¿verdad? ¿Qué significa sobriedad espiritual? La sobriedad espiritual es una forma de vivir sin depender de excesos emocionales para sentir sentido de paz e identidad. Entonces, la sobriedad espiritual, cuando nosotros la tenemos, no tenemos necesidad de estar emocionalmente bien para saber nuestra identidad, para tener nuestra paz. ¿Por qué? Porque no perdemos la claridad como quiere el enemigo. Lo que pasamos, ¿verdad?, es a confiar en nuestro Señor. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan mejor. A lo mejor viene el enemigo a atacarnos con alguna enfermedad. Y entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? Quitarme la claridad. Entonces me voy a empezar a preocupar. ¿Y si me pasa algo? ¿Y si me pongo más mala? ¿Y si me internan en el hospital? Y así nos vamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tenemos sobriedad espiritual? No perdemos la identidad en Cristo. Decimos, yo soy hija del Dios. Él tiene mi vida en sus manos. Entonces, no pierdo esa claridad, no pierdo mi paz, porque yo digo, no importa lo que diga el médico, Dios tiene la última palabra. Y entonces yo experimento esa sobriedad espiritual. Entonces, nuestras emociones, sobre todo pues el miedo, ¿verdad?, pueden ser usadas por Dios como una alerta, decía, un megáfono. ¿Por qué? Porque siempre, amado hermano, y yo estoy segura que tú lo has pasado, ¿verdad?, que siempre hay una vocecita dentro de ti que te dice, ora, que te dice, lee tu Biblia, una vocecita que te dice, canta alabanzas. Pero lo que pasa, amado hermano, que ese megáfono lo apagamos, no le hacemos caso. Decimos, híjole, sí, pero ahorita que acabe de lavar los trastes, híjole, sí, pero es que tengo otras cosas que hacer. Y entonces apagamos ese megáfono de Dios. Vamos a ver qué dice la cita. Hermanita, a ver. Y no solo esto, sino que también nos glorificamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia,
y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces, mientras el enemigo pues va a querer que suframos, ¿verdad? ¿Qué dice Dios o qué nos enseña su palabra? Que bajo su voluntad Él pues va a hacer algo diferente con la tribulación, con el sufrimiento, ¿verdad? Él nos va a pulir, Él nos va a transformar, Él nos va a moldear, y eso es pues lo que nosotros tenemos que lograr. Pero vamos a ponerle pausa a este punto porque lo vamos a retomar más adelante. Vamos a con la siguiente diapositiva. A ver, hermanita Bere puede buscar Juan 16:33 y hermanita Génesis Salmos 27:3 y hermanito Carlos le puede dar lectura a la diapositiva. También lo veo. Dice, el enemigo prefiere a un cristiano distraído por el miedo o las preocupaciones que a uno esté consciente de su mortalidad, de la fragilidad del mundo, y que se entrega totalmente a la voluntad de Dios. La mejor defensa contra las tácticas del enemigo es una vida de oración persistente y un corazón anclado en la eternidad, sin descuidar la obediencia en el presente. Amén, ¿verdad? Entonces no debemos de descuidar la obediencia en el presente. ¿Qué dice hermanita Belén? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hermanita Génesis. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Entonces ahí dice, ¿verdad? Que no importa si el enemigo, ¿verdad?, se levanta contra ti, si tú estás en esa batalla, si ese ejército se levanta contra ti, ¿tú qué tienes que hacer? Confiar en nuestro Señor, ¿verdad? La confianza es primordial para poder contrarrestar cualquier batalla del enemigo, amado hermano. ¿Okay? Vamos con la siguiente. Este es el siguiente punto, ¿verdad? La voluntad, el intelecto y la imaginación. Vamos a ver aquí un diagrama, ¿verdad? Dice que es el pensamiento del ser humano. En la orilla, el más grande es la imaginación. ¿Por qué es más grande? Porque se infla mucho en nuestras fantasías, en nuestros sueños, en nuestros anhelos, ¿verdad? Y luego, más pequeñito en medio, viene el intelecto, que es lo que nosotros pues razonamos, pensamos, lo que nos resulta lógico. Y el más pequeñito, el que está más profundo, más en medio, es la voluntad. A ver, hermanita Lourdes, ¿para usted qué es la voluntad? Hacer mi deseo. Hacer su deseo. Hacer su deseo. A ver, hermanito Julio, ¿para usted qué es la voluntad? Hacer lo correcto. Hermanito Germán, ¿para usted qué es la voluntad? Pues es como que lo que te nace, ¿no?, del corazón. Lo que te nace del corazón. Fíjense, amados hermanos, lamentablemente vivimos con un concepto erróneo de lo que es la voluntad. Así que anoten ahí, porque necesitamos saber qué es voluntad para poder hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? La voluntad es decidir y sostener una acción de manera consciente, incluso cuando hay dificultad, distracción o deseos contrarios. Entonces la voluntad no es hacer lo que uno quiere, es hacerlo, tener la responsabilidad de hacerlo aunque no quieras, aunque tengas sentimientos contrarios, aunque estés distraído, aunque tengas algo más importante de hacer,
hacerlo. Eso es voluntad, amado hermano. Amén. Vamos a ver lo siguiente. A ver, hermanita Areli puede buscar Mateo 7:21 y hermanita Alma le puede dar lectura a la diapositiva. Como seres humanos estamos dispuestos a darle a Dios de nuestros sueños e incluso podemos hacer muchas promesas a futuro, pero no siempre estamos dispuestos a darle de nuestras realidades a Dios. ¿Por qué? Porque desplazamos nuestras virtudes hacia la periferia, hacia lo imaginario, hacia los sueños que son fantasías y no hacia el centro que es nuestra realidad. No los desplazamos hacia el centro donde hacemos las cosas con voluntad. Ahí está mejor explicado, ¿verdad? A veces nuestra voluntad está justamente en nuestros anhelos, en nuestros sueños, en el futuro, ¿verdad? Yo cuando pase esto lo voy a hacer, ¿verdad? Pero no, tiene que estar anclado a nuestra realidad, a nuestro presente, ¿vale? Vamos a ver qué dice la cita, hermanita. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, ¿verdad? Esta pues es una estrategia, ¿verdad?, del enemigo, mantener la voluntad que le juramos a Dios en la periferia, en lo imaginario, en lo que todavía no sucede, en ese futuro que parece cercano pero realmente es lejano, ¿verdad? Y por eso pues nos dice la palabra, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad en tu realidad, en el presente, bajo voluntad, ¿verdad? Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? A ver, hermanito Mauro, puede buscar primera de Juan 4:20. Hermanito Julio puede buscar Santiago 1:22. Y hermanita Suri le da lectura, por favor. Dice, hoy es fácil tener buenos deseos para las personas en redes sociales, periferia, mientras se ignora al vecino que tiene hambre o al familiar que necesita consuelo, centro. El enemigo busca que amemos a un prójimo lejano e imaginario para que no tengamos que amar al prójimo real y difícil que tenemos al lado. Amén. Ahora voltea a ver a tu hermano que está al lado y dile, tú no eres ese prójimo difícil. Muy bien. Pues aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo de lo imaginario contra la voluntad, porque ¿qué dice la voluntad de Dios? Ama a tu prójimo, ¿verdad? Pero nosotros queremos amar al prójimo imaginario, ese que pensamos que sí necesita las cosas, ¿verdad? Ese que pensamos que si se lo damos sí nos va a agradecer, ¿verdad? Entonces, no está mal, amado hermano, y eso sí lo quiero aclarar, ¿verdad? No está mal que tú pues quieras apoyar un hospital, una casa hogar, un refugio, ¿verdad? Lo que está mal es cuando tú abres tu mano para esas acciones, pero cierras tu mano para el vecino, ¿verdad? Que tienes a un lado, al vecino que vive en tu calle, a ese que tú ves, o al hermano, ¿verdad? Que tú estás viendo en necesidad, ¿verdad? Entonces, el problema es eso, que nos dejamos usar por el enemigo y pues finalmente aborrecemos al hermano que sí vemos, al que sí conocemos. Vamos con la cita primera de Juan. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios que no ha visto? Amén. Aquí nos dice, ¿verdad?, la palabra, el hermano a quien has visto, o sea, al que conoces, a ese vecino que conoces, a ese hermano que conoces, a ese familiar que conoces, que a lo mejor son difíciles,
pero los conoces, ¿verdad? Y por eso dice, ¿cómo vas a amar a tu hermano a quien has visto? No, perdón, ¿cómo, si aborreces a tu hermano a quien has visto, cómo vas a poder amar a Dios que no has visto? Y fíjense, el pastor decía algo bien importante el día viernes, ¿verdad? Él nos decía, si amamos a Dios, va a ser mucho más fácil amar a tu hermano. Claro, porque si tú amas a Dios a quien no has visto, pues por ende tendrías ese corazón de amar al hermano que tú ves que está en necesidad, que tú ves por lo que estás pasando, que tú conoces, que tú convives con esa persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer para romper con esta batalla, verdad? Lo que tenemos que hacer es llevar las virtudes a la acción. Si yo tengo la virtud de orar, pues en ese momento voy a orar. Si yo pienso, a lo mejor imagino que tengo que orar por una hermana, por un hermano, pues hacerlo, llevar la acción a ese momento, a la realidad, al presente. Entonces tenemos, ¿verdad?, que hacerlo en ese momento, que si tú vas a dar una ofrenda, la des en ese momento, no la dejes para mañana, no la dejes para después, tú dale en ese momento. Amén. Vamos con la siguiente cita. Pero ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Fíjense, Santiago sí identificaba este ataque del enemigo, porque por eso él nos dice, ¿verdad? Ser hacedores, porque él identificaba que podemos ser solamente oidores y dejar en la imaginación, ¿verdad?, todo lo que podemos hacer, así después, cuando tenga a lo mejor más dinero, cuando tenga un mejor trabajo, lo que sea, ¿verdad? Y no ser hacedores. Amén. Vamos con la siguiente. A ver, hermano David, ¿le puede dar lectura a la diapositiva? El deber del cristiano no es resolver el mañana, sino obedecer el hoy. La guerra espiritual aquí se gana con la obediencia diaria y concreta, moviendo la fe desde nuestras emociones hacia nuestra voluntad. Amén. Jocelyn, ¿puedes ir buscando Juan 13:17? Dice, ¿verdad?, que la guerra espiritual, ¿con qué se gana? Con la obediencia diaria. Y esto Jesucristo nos los enseñó en una parábola, la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Muchos la conocemos. Eran 10 vírgenes, 5 se prepararon obedientes ese día para hacer la voluntad del esposo. Y las otras 5, ¿qué hicieron? No hicieron esa obediencia diaria, no cumplieron con su trabajo diario, ¿verdad? Y cuando llegó el esposo se quedaron finalmente afuera, ¿verdad? Entonces esto nos enseña algo importante, esta parábola, que no debemos de postergar las cosas que son para Dios, amado hermano, porque tú no sabes cuándo va a venir, porque Él es nuestro esposo, Él viene por su iglesia, tú no sabes cuándo va a venir, y si tú sigues postergando las cosas de Dios, te vas a quedar afuera, amado hermano. Vamos con la cita. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén, ¿verdad? Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurado serás si las hicieres, ¿verdad? O sea que si obramos, ¿verdad?, finalmente trabajamos, pues bienaventurados seremos. Dice la palabra de Dios que con diligencia nos presentemos a Dios como obreros aprobados. Con diligencia, amado hermano. Porque muchos pueden decir, es que si no me nace de corazón, ¿para qué? Es que si no te nace de corazón y lo haces, es hipocresía. No, amado hermano, ese es un engaño del enemigo, porque si tú lo haces por voluntad, por obediencia,
No es hipocresía, amado hermano, aunque no salga de tu corazón. Así que voltea a ver al hermano de al lado y dile, Dios no se queda con nada. Amén. Vamos a ver el siguiente punto, ¿verdad? Que son los enfoques fuera de Dios. A ver, ¿quién nos faltaba? Hermanito Mauro, ¿ya buscó cita? Sí, a ver, Janet. Busca por favor 2 Timoteo 2, 23, 24. Y hermanita Isabel, ¿le puede dar lectura a la diapositiva? Como cristianos tenemos que tener constantemente en nuestra vista lo eterno y no vivir dominados por las pasiones temporales. ¿Qué es una pasión temporal? Enfocarse excesivamente en asuntos políticos, ideológicos y emocionales antes que en tu relación con Dios. Hoy en día, a través de las redes sociales, los creyentes dedican más tiempo a debates, teorías, conflictos culturales o preocupaciones terrenales que a la oración, la obediencia y el crecimiento espiritual. El enemigo utiliza estas distracciones para enfriar nuestra comunión con Dios. Amén. A veces, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no nos enfrascamos en debates, verdad? Ya sea en redes sociales y que nunca vas a ganar, amado hermano, ya sea con los vecinos, ya sea con un familiar, ¿verdad? Y nos las vivimos debatiendo, ¿verdad? Pero finalmente esa es una distracción. ¿Para qué? Para enfriar nuestra comunión con Dios, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué dice la cita. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Amén, ¿verdad? Ahí nos dice cómo vamos a vencer esta batalla, desechando las cuestiones necias e insensatas. Deja de debatir con el vecino, deja de debatir con tu familia, deja de debatir en redes sociales. Eso lo único que va a hacer es hacerte perder el tiempo que le puedes dedicar a Dios. Amén. Dice, ¿verdad? Que no debemos de vivir atrapados en discusiones. ¿Por qué? Y lo decía la cita, ¿verdad? Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, ¿verdad? Y tiene que ser, ¿qué? Amable para con todos. Con todos. No dice con tu hermano, no dice nada más con tu amado, con tu amada. Para con todos. Amén. Vamos con la siguiente diapositiva. A ver, hermanito. Hermanito Germán, ¿puede buscar 2 Timoteo 1:7, por favor? Y hermanita Claudia, ¿le puede dar lectura a la diapositiva? Es bueno estar informados, sin embargo, ciertas noticias nos pueden causar temor, inseguridad y caos. Muchos creyentes viven consumidos por el miedo a las crisis económicas, guerras, enfermedades o a la incertidumbre social. El temor constante roba la paz y afecta la fe. Cuando el creyente fija más sus ojos en las noticias que en Dios, comienza a debilitarse espiritualmente. Si mantenemos la mente ocupada en el caos del mundo, esto nos impedirá tener una vida cristiana firme. Ojo aquí, ¿verdad? Yo no les estoy diciendo, ¿verdad?, que ignoren la realidad del mundo. Tampoco les estoy diciendo que vivan desinformados. No. Lo que les estoy diciendo es que debemos de cuidar nuestro corazón de las noticias, ¿verdad? Para que no se nos filtre temor, inseguridad o pánico. Fíjense, hermanos, yo les voy a contar brevemente. Hace muchos años, ¿verdad? Bueno, no tantos, pero empezaban a salir, a mí me empezaron a salir muchas noticias de mujeres, ¿verdad? Desaparecidas, que encontraban en terrenos, niñas, ¿verdad?, que iban a la tienda y ya no regresaban. Y de verdad, ya ven cómo es
algoritmo, ¿no?, del teléfono. Tú ves una cosa, ya te salen 10 cosas de lo mismo, ¿no? Y entonces a mí, ¿qué se me empezaba a filtrar? Ese temor, porque yo soy mujer, y yo decía, ¿y si me pasa algo? ¿Y si un día ya no regreso a mi casa? Y entonces se va filtrando ese miedo o ese pánico, ¿verdad? Entonces, lo que yo les estoy diciendo es que cuidemos nuestro corazón. Sí tenemos que estar informados, sí, pero no dejar que se nos filtren, ¿verdad?, esos espíritus finalmente que pues nos quieren causar ese temor y alejarnos de la paz que nos da el Señor. Amén. Vamos con la cita. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, ¿verdad? Porque dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Ese dominio de decir, ya, eso ya no lo voy a ver porque me está afectando. Sea lo que se hace en la noticia, sea a lo mejor imágenes, películas, simplemente decir, yo ya no, porque tengo ese dominio propio de dejarlo, porque sé que me va a afectar mi vida espiritual. Amén. Vamos con la siguiente. Hermanita, ¿le puede dar lectura a la diapositiva? Los extremos. Los extremos dañan al creyente. El fanatismo, orgullo intelectual y espiritual, o incluso obsesión de ciertos temas, ya sean seculares o espirituales. Cuando un creyente cae en fanatismo, suele dejar de buscar la verdad con equilibrio y empieza a defender posiciones a toda costa. Cuando un miembro cae en fanatismo es peligroso, pues empezará a ver a quienes piensan distinto como enemigos en vez de hermanos, causando división en la iglesia. El fanatismo puede transformar la fe en agresividad o intolerancia. Amén, ¿verdad? A ver, anoten ahí, ¿verdad? ¿Qué es fanatismo? Les voy a decir. Es perder la capacidad crítica y rechazar cualquier cuestionamiento. O sea, lo que yo digo es la ley. No me pueden decir otra cosa porque yo me voy a molestar, me voy a enojar, no lo voy a creer y voy a romper, ¿verdad?, esas como relaciones. ¿Qué es el orgullo? Es una valoración elevada de uno mismo. O sea, que sí, que tú te crees la última coca del desierto, diríamos, ¿no? Es una valoración excesiva o elevada de uno mismo. Y la obsesión es una idea, pensamiento, persona o preocupación que se repite de forma persistente, intrusiva, hasta el punto de ocupar demasiado espacio en la mente y afecta la vida cotidiana. ¿Ven? Vamos a explicar estos 3 puntos en una historia, ¿verdad? La historia de Nabucodonosor. Él era el rey de Babilonia, ¿verdad? Vamos a ver la primera, que es el fanatismo. Él manda a construir una estatua de oro, ¿verdad? ¿De quién? De sí mismo, ¿verdad? Y entonces obliga a todos a adorarla. Pero a él no le importan tus cuestionamientos o tus ideas, o por ejemplo en el caso de Daniel, ¿verdad?, que él creyera en un Dios único. Él quería pues esa adoración, ¿verdad? Y que hacía que si tú no adorabas a la estatua, ¿qué iba a pasar? Iba a haber un castigo. Entonces, en esta historia podemos ver que no solamente hay una idolatría, ¿verdad?, sino que muestra el momento exacto en que una persona ya no tolera las diferencias, amado hermano. Él ya no nada más buscaba el poder o que su pueblo siguiera las leyes de su ciudad, sino que él ya quería una devoción hacia su persona, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el orgullo. Nabucodonosor no era un ignorante, amados hermanos. Él era un excelente estratega
estratega, ¿verdad? Él era un buen administrador. Babilonia creció y se expandió durante su reinado, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con el éxito? Cuando tú tienes éxito, se te empieza a filtrar algo que se llama autosuficiencia. Tú crees que por ti se hacen las cosas y eso genera orgullo, amado hermano, ¿verdad? Y ¿qué dice la palabra? Que cuando alguien se exalta va a ser humillado, ¿verdad? Entonces podemos ver que en la historia de Nabucodonosor, ¿él termina humillado? Sí, porque él termina como una bestia, amado hermano. Ahora vamos a ver la obsesión. Nabucodonosor estaba pues obsesionado primeramente pues con el control, ¿verdad? Pero también con la obediencia, ¿verdad? Por eso pues él no pudo reconocer esos errores, ¿verdad? Y finalmente pues como les comento terminó como una bestia. Así que por eso decía aquí, ¿verdad? Que el fanatismo puede transformar la fe en agresividad, en intolerancia. También nosotros, amado hermano, cuando tú te casas con una idea errónea del evangelio, puedes caer en ese fanatismo o en esa religiosidad. Ya no le dicen fanatismo, le dicen religiosidad hoy en día, pero es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado de no terminar como Nabucodonosor, como bestias que ya no tienen ese entendimiento, ¿verdad? Para con la voluntad de Dios. Amén. Vamos con la siguiente. A ver, hermanito Armando, puede buscar Filipenses 4:8 y hermanita Bere, ¿le puede dar lectura? Sí. La prioridad del cristiano es el reino de Dios. Cuando las cosas terrenales ocupan el centro del corazón, Cristo deja de ocupar su lugar principal. Esto es lo que busca el enemigo. ¿Qué debemos hacer? Como cristianos debemos cultivar una relación constante con Dios, practicar el dominio propio y evitar caer en discusiones interminables o en el consumo excesivo de información negativa. Bueno, pues ahí ya está muy claro, ¿verdad? Lo que debemos hacer. A ver, hermanito Armando, ¿le puede dar lectura? Por nada estéis afanosos, sino ser conocidos de vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:8, ¿verdad? Dice, ¿ya la tienen? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. O sea, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que debemos enfocarnos en aquello que fortalece nuestra fe y que finalmente nos lleva a una vida espiritual sana, amados hermanos, y no perder finalmente el enfoque en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a ganar esta batalla que son los enfoques fuera de Dios? Pues enfocándonos en Cristo. No hay otra manera, digamos así, ¿no? Más que enfocarnos en Cristo, en su palabra, tomar esas promesas. Amén. Y vamos con el último punto, ¿verdad? Que es las altas y las bajas. A ver, hermanita Wendy, ¿puede buscar Romanos 8:13? Y hermanita Genesis, ¿le puede dar lectura a la diapositiva? Los seres humanos somos anfibios, mitad espíritu y mitad carnales. Como espíritu somos eternos, pero nuestra carne habita en el tiempo. Como anfibios pasamos por ciclos de altibajos. Muchas personas comienzan su vida cristiana con entusiasmo, asistiendo constantemente a la iglesia, leyendo la Biblia y llorando diariamente, hasta que llegan los periodos de desánimo espiritual y periodos de sequedad espiritual. El enemigo aprovecha los momentos de dificultad para alejarlos de Dios. Amén. Dice, ¿verdad?, el título que somos seres humanos anfibios.
A ver, ahí anótale, ¿qué es anfibio, verdad? Anfibio es una palabra que viene del griego, que significa doble vida. ¿Por qué llevamos una doble vida, amado hermano? Porque ya lo vimos, somos mitad espíritu y somos mitad carne, ¿verdad? Carnales finalmente. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Que vivamos una vida espiritual de altas y bajas. Eso es, digamos así, normal hasta cierto punto. Lo normal es que estés abajo y ya no te quieras levantar. Eso no es normal. Pero finalmente a lo largo de nuestra vida cristiana vamos a tener altas y bajas espirituales. Vamos a ver qué dice la cita. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Entonces, pues aquí finalmente nos los confirma, ¿verdad? Pues podemos vivir conforme a qué? Al Espíritu, o podemos vivir conforme a qué? A la carne, ¿verdad? Cada una pues te va a llevar a un punto. Pero bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Este es otro gráfico, ¿verdad? Que estamos viendo en pantalla. Lo que quiero que vean es que la línea de en medio es el tiempo. Ajá. Son los años que pues Dios solamente sabe cuántos vamos a vivir, ¿verdad? Y lo que vemos es una curva, ¿verdad? Que se va ondeando, ¿verdad? Que va hacia arriba, va hacia abajo. ¿Por qué? Porque así va a ser nuestra vida cristiana, amado hermano, con altas y bajas, ¿verdad? Los picos de arriba van a ser cuando tú te sientes en esa plenitud espiritual, y los picos de abajo van a ser esos momentos en que tú sientes esa sequía espiritual. Amén. Vamos con la siguiente. Hermanito Héctor, puede buscar Primera de Pedro 5:8, y hermanita Jocelyn, ¿le puede dar lectura? Dios permite los periodos de desánimo espiritual, porque desea que aprendamos a obedecer por fe y no solamente por emociones. Sin embargo, también son periodos donde el enemigo intenta sembrar la apatía y pecado en el corazón. Fíjense, ¿verdad? Aquí nos dice que pues, finalmente Dios va a permitir esos periodos de desánimo, de sequía espiritual, pero también podemos ver que la estrategia del enemigo va a ser que en esos periodos, ¿verdad? Él los va a aprovechar para atacarnos finalmente. A ver, hermano, ¿qué dice la palabra? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí vemos, ¿verdad? Él nada más anda buscando a quien devorar, y va a usar esos momentos, esos momentos de desánimo, esos momentos de sequía para venir a atacarte, ¿verdad? Vamos con la siguiente diapositiva. A ver, hermano David, ¿le puede dar lectura a la diapositiva? Amén. La miel en la sequía. La sequía espiritual puede convertirse en un lugar de formación, madurez y fruto espiritual. Así como las abejas son capaces de producir miel incluso en tiempos secos, también el creyente puede producir frutos agradables a Dios en medio de la dificultad. Jueces 14:8. En la sequía espiritual nace la perseverancia, la dependencia de Dios, la humildad y una fe más genuina. El creyente aprende a buscar a Dios no solo por emoción, sino por convicción. Salmo 63:1. Dios permite que en nuestras luchas demos frutos que jamás habrían aparecido en tiempos de comodidad. Amén, ¿verdad? A ver, hermanita, estoy buscando Jueces 14:8, y hermanita Alma puede ir buscando Salmo 63:1. Fíjense, amados hermanos, aquí viene algo bien importante, ¿verdad? Que dicen que las abejas son capaces de producir miel incluso en épocas de sequía, en tiempos secos. A mí me llamó mucho la atención que ustedes saben que mi esposo come mucha miel, ¿verdad? Y descubrimos, ¿verdad? Comprando miel, que hay diferentes tipos de miel, ¿verdad? Y una vez nos contaban, ¿verdad? Nos contaban que hay una miel que es muy oscura, casi negra, y que esa miel era producida por las abejas en la época de sequía, y que
las abejas, ¿verdad? Pues como no tenían muchas flores de donde tomar la miel, pues buscaban otras alternativas, ¿verdad? Como la savia de los árboles, por ejemplo. Pero algo de mí que me dejaba así como de, ay, ¿cómo? Es que nos decían que también de los animales muertos, las abejas producían esa miel. Y es una de las mieles más nutritivas y es una de las mieles más ricas que hay. Esa miel que se produce en la sequía. Y no les estoy mintiendo, lo dice la palabra de Dios. A ver, hermanita, denle lectura. Sí. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Fíjense, amados hermanos, ahí lo dice, ¿verdad? Que adentro del cuerpo del león que había un panal de miel, porque la abeja no deja de trabajar en época de sequía. Sansón, ¿verdad? Sansón mató al león y luego fue con Filisteo, regresó, y en ese momento encuentra el cadáver del león, ¿verdad? Encuentra el cadáver y finalmente encuentra ese panal de miel. ¿Por qué? Porque la abeja no deja de trabajar, amado hermano, y nosotros tenemos que ser como esas abejas, ¿verdad? Que tengamos esa diligencia, que aunque yo me sienta seco espiritualmente, pues en esas temporadas siga yo trabajando para el reino de Dios, que siga yo haciendo mis deberes cristianos finalmente. Este versículo, ¿verdad?, nos enseña algo muy importante, amado hermano. Les decía que Sansón peleó contra el león. Él tuvo una batalla. Entonces tenemos que ver que de esa batalla, que de tu batalla personal, va a surgir alimento, amado hermano. Va a surgir alimento. Todo lo que nos cause daño, sufrimiento, va a producir ese panal de miel también. Va a producir un fruto finalmente. Algo que se puede ver. ¿Amén? ¿Tiene duda, hermanito? Perdón. Vamos con la siguiente cita. Dice Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Amén, ¿verdad? Aquí el salmista nos decía algo bien importante, porque él nos enseña que en tierra seca y árida, donde no hay agua, su alma tenía más sed, ¿verdad? Su carne más deseaba la presencia de Dios. Y así nosotros, amado hermano, en esas épocas de sequía es cuando más necesitamos de la presencia de Dios. Amén. Ahora, vamos a ver algo muy importante, que Dios va a permitir que de nuestras luchas, ¿verdad?, de nuestras batallas, nazcan frutos que jamás habrían aparecido en tiempos de comodidad. ¿Por qué? Porque tenemos que clamar, amado hermano. ¿Por qué? Porque de la sequía tiene que despertar en nosotros sed espiritual. De la sequía nosotros tenemos que clamar por esa agua de vida, ¿verdad? Vamos con la siguiente diapositiva. A ver, hermanita Cristel, ¿le puede dar lectura? Muchos frutos crecen en tiempos difíciles. La paciencia no solo se desarrolla sin espera. La fe no madura sin pruebas. La paz no resplandece sin tormentas. Romanos 5, 3, 4. Esta cita pues ya la habíamos visto y por eso les dije que íbamos a retomar más o menos el tema, ¿verdad? Dice la cita, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, ¿verdad? Entonces finalmente este versículo nos reafirma o nos confirma que los frutos nacen, maduran o crecen en momentos difíciles, como la tribulación, como la sequía espiritual. Así que si tú tienes un fruto, a ver, ¿quién quiere
pudiera alzar su mano y decir, yo sí tengo frutos del Espíritu Santo. Pero alguien, hermanos, ¿quiénes tienen frutos del Espíritu Santo? Amén, ¿verdad? Bueno, entonces, si ustedes afirman tener frutos del Espíritu Santo, entonces tú tienes que tener prueba de ese fruto. ¿Dónde está tu prueba? ¿Cómo obtuviste ese fruto? ¿Cómo maduró ese fruto? ¿Dónde está? Porque dice la palabra de Dios que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces tú tienes que tener prueba de ese fruto. ¿Dónde nació? ¿Cómo creció? ¿O cómo lo maduraste? Si no hubo en ti tribulación, si no hubo en ti sequedad espiritual, ¿dónde está tu fruto? Podemos tener frutos, pero inmaduros, o frutos no perfectos. Pero si tú quieres un buen fruto, un fruto maduro, pues tiene que haber prueba de dónde lo conseguiste. A ver, hermana David. Le quería leer esta versión. Amén. Y dice la palabra del Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Carácter probado. Ahí está, ¿verdad? Carácter probado. Por eso les decía hace rato, ¿verdad? Que tenemos que tener esa diligencia, porque nos tenemos que presentar a Dios como obreros aprobados. Aprobados, amados hermanos. Así que tú pregúntale al hermano que tienes al lado, ¿has dado fruto en la sequía? ¿Sí? Amén, ¿verdad? Bueno, y con eso terminamos, ¿verdad? Que la sequía espiritual puede convertirse en el terreno donde Dios cultiva, ¿qué? El carácter, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Va a ser un carácter aprobado, ¿verdad? Dios puede sacar miel, ¿de dónde? Del cansancio, esperanza del dolor y crecimiento de la prueba. Lo que hoy parece un cadáver de león puede mañana contener un panal de bendición a tu vida, hermano. Amén.